Hola, espero que estén todos bien, todos sanos y próximamente todos vacunados a ver si podemos volver a la presencialidad. En la clase de hoy vamos a hablar del presupuesto. Bueno, en la primera parte, en la segunda parte vamos a hablar del seguimiento. El presupuesto es un aspecto técnico de los proyectos que si bien no tiene la trascendencia del diagnóstico, en el sentido de que si un diagnóstico está mal, todo el proyecto no sirve para nada. Es un aspecto técnico que es relevante en la medida que un presupuesto bien hecho ayuda a administrar el proyecto y un presupuesto mal hecho, además de generar problemas en la ejecución del proyecto, puede ocasionar problemas en la aprobación. Un buen proyecto con un presupuesto mal hecho es muy probable que no sea aprobado o que sea devuelto con observaciones para que ese presupuesto sea corregido. El presupuesto en realidad responde a tres preguntas. ¿Cuánto cuesta llevar adelante el proyecto? Cuando se habla de costo no se habla de cuánta plata se está pidiendo la institución patrocinante, sino del costo real, el costo social de llevar adelante el proyecto. Eh, y lo que hace es ponerle valor monetario a todos los recursos necesarios para desarrollar el proyecto, se paguen o no. ¿Cuánto es el dinero que se solicita? Eso es otra parte de todo ese dinero que cuesta el proyecto. Uno escribe los proyectos porque está solicitando una asignación de recursos y esa asignación de recursos en dinero que uno está solicitando es lo que tiene que quedar claro también en el presupuesto. Normalmente el dinero que se solicita es mucho menor que el costo social del proyecto porque gran parte son lo que llamamos aportes propios o contraprestaciones. Si dijéramos cuánto cuesta esta clase, para esta clase se está usando la electricidad de mi casa, la computadora, y todo eso no se está pagando, y sin embargo sí es un costo social de llevar adelante esta clase. Y finalmente, valorizar cuántos son los aportes propios o contrapartidas que son necesarios para llevar adelante el proyecto, pero no se paga por ellos. El tema que para hacer un presupuesto necesita un cómputo detallado, saber qué va a necesitar, de qué calidad y cuánta cantidad de cada uno de esos recursos. Y eso se saca justamente del cuadro de actividades donde aparecen los recursos, todo lo que se necesita para llevar adelante el proyecto. Pero también hay que tener en cuenta que además de esta columna de recursos, existe algo que se llaman servicios personales, que muchas veces no se tienen en cuenta porque son contraprestaciones, son puestas por la institución o el equipo que lleva adelante el proyecto y sin embargo es un costo social el tiempo, el conocimiento y el esfuerzo de aquellas personas que trabajan para que ese proyecto sea exitoso y que la población beneficiaria vea mejorada su calidad de vida. Los recursos se clasifican en distintos rubros. Bienes de uso o durables son los que tienen una vida que es mayor que la duración del proyecto. Normalmente se consideran bienes de uso los que duran más de un año y hay que tener en cuenta con estos recursos porque la vida útil puede ser mayor que la duración del proyecto, en cuyo caso estaría mal computar el costo total de uno de esos recursos. Por ejemplo, una computadora en un proyecto que dura un año, el tiempo de amortización de una computadora son 3, solo correspondería imputar un tercio del valor de la computadora al proyecto. Y si se llega a imputar todo, hay que explicar claramente quién se va a quedar con esa computadora y cómo va a seguir funcionando en pos de los objetivos o la sustentabilidad del proyecto. Los bienes de consumo no durables son los que se agotan durante el proyecto. Fotocopias, viromes, y todo aquello que se compra y se gasta, alimentos, que no dura más que el proyecto y se imputan totalmente al proyecto. Los servicios personales, que son los que son prestados por personas. Aquí las columnas que había marcado de los implicados y los responsables son servicios personales que muchas veces no se cobran, pero que sin embargo son un costo del proyecto y deben ser imputados en este rubro como recursos propios o contraprestaciones. Y finalmente los servicios no personales como transportes, seguros, comunicaciones, que son brindados normalmente por empresas y no por personas directas y que también constituyen costos del proyecto. Los servicios no personales necesitan tener una factura o un comprobante de su gasto si es que los vamos a pasar como un costo que se le solicita a la institución patrocinante. Los servicios personales, si los estamos poniendo como contraprestación, pueden no tener un comprobante fiscal como una factura C o cosas por el estilo, pero sí va a ser necesario
tener ese comprobante de todo aquello que se solicita dinero a la institución patrocinante para llevar adelante el proyecto. De cada tipo se suma lo que hay en todas las actividades y tiene que estar especificada la cantidad, la calidad de aquello que se necesita. Eh, es importante que haya una coherencia entre el costo del proyecto y los resultados del proyecto y entre el monto solicitado muy especialmente y los resultados del proyecto. Hay recursos que se van a adquirir y hay recursos que son contrapartidas, como ya lo dije, y es importante contabilizarlos, porque que eso no se le impute al proyecto como un gasto estaría mal porque forma parte del costo del proyecto, aunque no forme parte del monto solicitado. Los recursos a adquirir, lo más importante es que tienen que tener un comprobante fiscal para la rendición de cuentas del proyecto, ya que si tenemos que rendir a una institución cómo gastamos el dinero y no tenemos el comprobante fiscal, ese gasto no va a ser considerado y por lo tanto no va a poder ser reembolsado. Hay que ponerle precio a todos y para conseguir precios se puede recurrir a distintos elementos. Hay proyectos que nos piden tener tres facturas, tres presupuestos para que sea justificado cuál elegimos. Hay cosas que son muy fáciles conseguir facturas, entonces hay veces que uno puede poner el transporte en términos de combustible, ya que a cualquier persona que gaste en combustible le podemos pedir la factura y llegado el caso tenerla como reserva en el caso de que nos falle alguna factura. Por ejemplo, es muy común que traemos una persona de otro lado, llega al aeropuerto o a la estación de micros y se toma un taxi para venir a hacer su actividad y le dan un comprobante trucho. En esos casos, tener comprobantes del mismo rubro como de combustible nos ayudan a poder hacer la rendición del proyecto de manera correcta, aunque tengamos que truchar un comprobante por otro. Para conseguir precios, uno puede pedirle a los proveedores, pero existen montones de portales de ventas. Lo que hay que tener en cuenta es que uno necesita factura y que muchos de esos portales de ventas tienen precios que están por debajo de lo normal porque no emiten factura. Y otra cosa que hay que tener es que, habiendo inflación, hay veces que uno tiene que poner los precios considerando la inflación, si es que uno no presentó un presupuesto de una empresa, porque si no, no va a alcanzar la plata que solicitemos para llevar adelante el proyecto. Aunque la verdad es que la mayoría de las convocatorias de proyectos tienen un monto asignado, un máximo, el cual uno tiende a pedir todo, y lo que hace uno es ver en qué va a gastar ese monto máximo que ofrecen las instituciones que convocan a proyectos como la Secretaría de Extensión Universitaria, en el caso de nuestra universidad, la Secretaría de Políticas Universitarias y algunos otros de organismos internacionales. Esto se llama un relevamiento de precios. Cuando hace uno el presupuesto, lo que se arma es una planilla, normalmente una planilla de Excel donde uno pone el recurso. Es importante que este recurso no se clasifica por actividad. Si hay 10 actividades en las que hacen falta fotocopias, todo eso va a ir en un solo renglón del presupuesto, la unidad de medida de ese recurso, la cantidad que se va a necesitar, el precio unitario y aclarar si es un recurso propio o una contrapartida. Por ejemplo, bienes de uso. Una PC, la unidad es años de uso, se va a utilizar medio año, el precio unitario son 30.000. Es solicitado, pero solo le vamos a imputar la mitad del precio de la computadora, como decía antes, ya que esa computadora va a tener un valor residual o otro uso y no va a ser utilizada íntegramente en el proyecto. Los bienes de consumo, por ejemplo, una resma de hojas, cantidad 3, el precio por resma 180 y el monto total 540, lo tenemos en solicitado, pero supongamos que tenemos una combi para el viaje que es de la institución, también la computaríamos, la unidad de medida es el número de viajes, 8 viajes a 1.200 cada uno, da 10.800 pesos. Y finalmente los servicios personales que normalmente se miden por hora de trabajo o por día de trabajo. Por ejemplo, aquí el coordinador de taller es un aporte propio, 15 horas de trabajo por 120, 1.800 y es un recurso propio. Y así con todos los recursos clasificados en los rubros. Cuando uno suma las columnas, obtiene el total de recursos propios, 12.600 en este caso, el total de monto solicitado, 15.400 y el costo total del proyecto.
En la mayoría de los casos, las contrapartidas suelen ser más grandes que el monto solicitado, pero hay que tratar de que exista un cierto equilibrio, que uno encuentre, y generalmente las hay, contrapartidas que justifiquen que lo que uno está pidiendo no es todo el costo del proyecto, sino una porción, sino ínfima, es una porción que es importante, indispensable, pero que las instituciones o el grupo que está llevando adelante el proyecto está haciendo un sacrificio también para llevar adelante esta actividad. Por último, cuando el presupuesto se desarrolla en el tiempo sobre la base del cronograma, lo que hace es prorratear el costo de la actividad en la duración y lo que se construye es lo que se llama un flujo de fondos y el tiempo del desembolso de dinero a recibir que va a hacer falta. Cuando uno suma en el tiempo los gastos, saca lo que se llama una curva de inversión, donde el resultado final es el costo total del proyecto. Por ejemplo, aquí tenemos varias actividades, el costo de cada actividad está prorrateado en la duración. Este esquema representa a la vez un presupuesto y un cronograma. Sumando en vertical obtenemos el gasto mensual para el proyecto mes a mes y sumando el acumulado tenemos lo que se llama la curva de inversión, cuyo suma final es el costo total del proyecto. Uno puede hacer esto también sumando los costos por actividad y sacar el costo de cada actividad. No vamos a pedir esto en el curso, pero es una forma muy práctica y es una herramienta de gestión de proyectos a tener en cuenta, sobre todo porque si uno presenta este tipo de documentación y la institución patrocinante se atrasa en los desembolsos, el atraso del proyecto se debe exclusivamente a la responsabilidad de esta institución y de alguna manera no pueden echarnos la culpa de que el proyecto se haya atrasado. Todo esto no es cierto en el caso de las obras públicas. Cuando uno contrata una obra pública, no tiene derecho a atrasarse, aunque el Estado se atrase en los pagos. Esto es todo lo que vamos a ver sobre presupuestos. Generalmente los proyectos son equipos interdisciplinarios donde van a tener un contador o un economista que los va a ayudar con esto si es un proyecto de gran envergadura. Y si es un proyecto pequeño, con esto que vimos, creo que tienen herramientas suficientes como para llevarlo adelante. En el costo total del proyecto que se observa en el último casillero tiene que tener consistencia con lo que aparecía en la otra planilla de presupuestos donde estaban clasificados por rubros. En la segunda parte de esta clase vamos a hablar del seguimiento del proyecto. Nos vemos en un ratito.